Son muchos los manuscritos y textos cifrados que se conservan desde que se inventó la escritura. En estos, introdujeron códigos secretos y claves para encriptar textos de contenido religioso, político, diplomático o militar. Todas las civilizaciones han hecho esto, desde la Sumeria a la griega, romanos, mongoles, el Imperio Español y por supuesto, todos los países en el último siglo, especialmente en tiempos de guerra. Pero todos han sido descifrados analizando sus códigos, todos excepto uno. Aún existe un manuscrito que no ha sido descifrado todavía, catalogado como el manuscrito más extraño del mundo. Seguidnos una semana más para descifrar el misterio del manuscrito Voynich. En la actualidad, el Voynich se guarda en la Biblioteca Beinecke de libros y manuscritos raros de la Universidad de Yale. Escrito sobre vitela con un total de 232 páginas, aunque faltan algunas y hay otras desplegables. Este códice mantiene centenares de dibujos y casi 38.000 palabras con 25 letras o caracteres distintos, pero carece de autor, título, fecha y capítulos. Los análisis mediante carbono 14 han permitido datar la elaboración del pergamino entre los años 1404 y 1434. La letra es del tipo cursiva humanística en caracteres latinos, usada en Europa occidental entre mediados del siglo XV y comienzos del XVI. El manuscrito Voynich se divide en varias secciones según el tipo de ilustraciones que aparecen en cada página. La más extensa es la primera, un herbario en el que se reproducen diversos tipos de plantas. Las plantas dibujadas son tan enigmáticas como el texto que las acompaña, pues no se han podido identificar con ninguna especie real. También aparecen una serie de diagramas circulares zodiacales o astrológicos. En el centro de estos diagramas se han incluido los rostros del sol o la luna, o bien alguna figura parecida a una flor, una estrella o una espiral. La otra parte de esta sección contiene diagramas circulares con un emblema de un signo del zodiaco en el centro, y 2 o 3 secciones concéntricas cargadas con pequeñas figuras de ninfas o mujeres, casi siempre desnudas, sosteniendo una estrella y a veces saliendo de unos objetos que parecen ser latas o canastos. La sección cosmológica comprende un conjunto de diagramas geométricos. La más imponente de ellas se conoce como la página de Rosetas, un desplegable de 6 páginas con un gran e intrincado dibujo circular en el centro, que incluye 6 estructuras en forma de torre sosteniendo un plano lleno de estrellas, rodeado de 8 dibujos circulares algo más pequeños, todos conectados entre sí por lo que parecen caminos, tubos y columnas. Cabe destacar que el círculo superior derecho y algunos de los caminos de conexión tienen dibujos de pequeños edificios y murallas, incluido un castillo que ha servido para ubicar el origen geográfico del manuscrito al norte de Italia y Europa central. Algunos de estos diagramas han despertado especulaciones, ya que se identificó a este dibujo con lo que podría ser la representación de la galaxia de Andrómeda. La sección biológica contiene también secuencias de figuras femeninas desnudas, ejecutando diversas poses dentro de lo que parece ser un complejo de tuberías, vasijas y bañeras que transportan líquidos. En ocasiones, estas mujeres sostienen algún objeto, como una cruz, una flor o un anillo. Se han relacionado con las doctrinas de la medicina, las propiedades curativas de ciertas plantas, los baños terapéuticos e incluso con órganos de la anatomía humana. La sección farmacéutica se compone por un total de 57 filas de pequeñas partes de hierbas, como raíces y hojas, o ocasionalmente plantas completas, alineadas a unos objetos que recuerdan a recipientes farmacéuticos. Mientras algunos de ellos parecen vacíos o tienen una tapa, otros almacenan algún líquido que se ha pintado de verde o azul. Los recipientes más simples también han sido comparados con los primeros microscopios. La última sección del manuscrito consta únicamente de texto con estrellas dibujadas al margen. La mayoría de ellas tiene una cola y de 7 a 8 puntas, están pintadas de rojo o llevan un centro rojo, amarillo desteñido o un punto de tinta negra. Casi siempre hay una acompañando al inicio de un nuevo párrafo, a modo de viñeta.
La primera noticia de la existencia del Voynich data de 1580, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, muy interesado en las ciencias ocultas, la magia y las rarezas de todo tipo, lo adquirió por la elevada suma de 600 ducados a los ingleses John Dee, matemático, astrólogo, ocultista y navegante, que dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia, la adivinación y la filosofía, y a Edward Kelly, alquimista, nigromante y medium. Durante los siglos siguientes, la leyenda del manuscrito creció casi al mismo ritmo que la lista de sabios que intentaron sin éxito desenmarañar sus misterios. El primer propietario seguro del manuscrito es el químico y farmacéutico Jacobus Orsiki de Tepenec. En 1608, Jacobus curó de una grave enfermedad a Rodolfo II y este, en recompensa, lo elevó a la nobleza. Quizás el manuscrito le fue concedido con la esperanza de que pudiera descifrarlo, o bien decidió tomarlo por su cuenta en concepto de pago por la deuda que el emperador tenía con él. A su muerte, en 1622, Jacobus dejó todas sus pertenencias a los jesuitas en Praga y Melnik, pero para entonces parece que el manuscrito ya no estaba en sus manos. Una carta de George Bartschus del 21 de abril de 1639 revela que él era de hecho el propietario del manuscrito. Año y medio antes le había enviado al jesuita Athanasius Kircher una transcripción parcial del mismo, confiando en que él podría traducirlo. Bartschus trabajó como relator de la corte hasta 1646 y a su muerte dejó a su amigo Johannes Marcus Marci toda su colección alquímica y biblioteca, incluyendo el manuscrito. Marci estuvo interesado por el manuscrito muchos años antes de que cayese en sus manos, cuando Bartschus aún era su propietario. El 19 de agosto de 1665 lo envió a su amigo Athanasius Kircher para que lo descifrara, junto con una carta para él y las notas de sus propios intentos de traducción. Aún así, tampoco pudo descifrarlo. En 1651 se donó a los jesuitas del Colegio Romano una colección de artículos y Kircher fue elegido para regentarla. Todo indica que el manuscrito Voynich debió estar entre los libros de Kircher que se trasladaron a este museo. En 1873, Víctor Manuel II de Italia realizó una confiscación de casi toda la colección de esta biblioteca, excepto 3 colecciones. Es casi seguro que el manuscrito estuviera en una de ellas. Muchos ejemplares de estas colecciones llevaban etiquetas que las identificaban como parte de la biblioteca privada de Petrus Becks, quien como superior general de la Compañía de Jesús había obtenido autorización del rey para conservar una gran cantidad de libros del Colegio Romano. En 1903, los jesuitas decidieron vender esta colección al Vaticano, pero la transacción no se completó hasta 1912, cuando Wilfrid Voynich entró en escena. Wilfrid Michael Voynich, nacido el 31 de octubre de 1865 en la actual Lituania, se había convertido en un anticuario comerciante de libros después de dejar atrás su pasado revolucionario en el círculo de exiliados rusos. En 1908 adquirió una importante librería de anticuario en Florencia, ciudad donde también estuvo trabajando el padre jesuita Joseph Strickland, exalumno del Colegio Mondragón. Gracias a la recomendación de Strickland, Voynich tuvo la oportunidad de adquirir una valiosa colección de libros impresos y manuscritos almacenados en la villa Mondragón de Frascati, pero con la condición de mantener en secreto este acuerdo. Esto obligó a Wilfrid Voynich a inventar otra historia sobre la fuente de los manuscritos y afirmar que él mismo los había descubierto en unos cofres de un antiguo castillo de Europa. La verdadera historia de la adquisición de esta importante colección, en la cual estaba incluido el manuscrito Voynich, salió a la luz después de la muerte de Voynich. Después de vender algunos ejemplares, Voynich se llevó toda la colección a Londres para mostrarla a compradores interesados. Tiempo después se mudó a Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial y organizó varias exposiciones mostrando sus libros y manuscritos más valiosos. El manuscrito cifrado de Roger Bacon, como se lo conocía, fue presentado en 1921 en el Colegio de Médicos de Filadelfia. Voynich murió en 1930 y aproximadamente un año después, su esposa Ethel llevó fotografías del manuscrito a Henry Hibernat, profesor de la Universidad Católica de Washington. Tanto él como su asistente Theodore Peterson se sintieron intrigados por él. Tiempo después, el manuscrito fue heredado por la amiga de Ethel y secretaria de Voynich, Anne McNeil, quien lo vendió al librero neoyorquino Hans Peter Krause.
el cual donó el manuscrito a la biblioteca Beinecke de los libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. El manuscrito fue digitalizado en color en 2004 y 2014 y las imágenes puestas en el sitio web de la biblioteca Beinecke tiempo después estuvo en exhibición pública en la biblioteca Folger Shakespeare de Washington. En diciembre de 2015, la editorial española Siloe fue elegida por la Universidad de Yale para hacer una edición del manuscrito. El 3 de noviembre de 2017, Siloe anunció la culminación de la única réplica íntegra del códice, del que se pusieron en circulación 898 ejemplares. El manuscrito ha sido estudiado por muchos criptógrafos profesionales, lingüistas y aficionados, incluidos descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Para intentar descifrarlo, se han aplicado técnicas tradicionales como sustituir una letra por otra o asignarles un valor numérico, pero sin resultado coherente. Se han usado tarjetas perforadas y programas de ordenador que han dado lugar a cientos de miles de combinaciones posibles, también sin resultado. Si se trata de un libro encriptado, sus claves son tan intrincadas que nadie ha conseguido descifrarlas. Por eso, se ha sugerido que está escrito en un lenguaje oculto no conocido, y según se desprende de las ilustraciones, el texto contendría relatos esotéricos sobre ritos ocultos, y los dibujos de plantas, astros y mujeres serían símbolos alquímicos. Algunas propuestas de interpretación del manuscrito han sido realmente estrambóticas. Se le atribuyó su autoría al monje inglés Roger Bacon, pero Bacon vivió en el siglo XIII y el Voynich se ha datado en el XV. Se ha especulado que lo escribieron los cátaros, que es una adaptación de un texto ucraniano con letras latinas, que es obra de Leonardo da Vinci, pues parece escrito por un zurdo y contiene elementos propios del Renacimiento italiano, que lo escribió el arquitecto Filaret a mediados del siglo XV, pues aparece la traza de un edificio similar a la torre del castillo Sforzesco de Milán, y unos dibujos que recuerdan a los tubos de desagüe que este arquitecto diseñó para el Hospital Mayor milanés. El último de estos intentos parece haber conseguido ciertos adelantos al respecto. Greg Kondrak, un profesor de ciencias de la computación, y Bradley Hauer, un estudiante de posgrado, ambos de la Universidad de Alberta en Canadá, están usando la inteligencia artificial para descifrar el manuscrito Voynich, y han descubierto que el hebreo es la lengua de escritura más probable. Sin embargo, hasta este momento, ante la aparente incoherencia del Voynich, se ha sugerido que se trata de una broma o una estafa. Se ha especulado que fue el propio John Dee quien hacia 1580 lo creó junto a su socio Dark Kelly, que ya había sido procesado en Inglaterra por falsificar documentos, para engañar al emperador Rodolfo II y sacarle una buena cantidad de dinero. Pero la tesis presenta un problema. El manuscrito ya existía un siglo antes de que Edward Kelly lo hubiera podido falsificar, y si se trataba de una broma, el autor se tomó muchas molestias. Pero ¿y vosotros qué pensáis? ¿Será un timo para conseguir dinero? ¿O por el contrario, se trata de efectivamente el manuscrito más misterioso y poseedor de un conocimiento antiguo y tal vez prohibido? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más, esperamos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.